Volviendo al programa Letra y Calle, querido Mauricio, ¿qué te parece si conversamos de ciertas categorías muy duras en Zavaleta y que creo que a veces no se las usa para hacer análisis histórico y solo se habla de abigarrado o estado aparente, pero no de la sustancia de estas categorías? ¿Qué te parece si empezamos por momento constitutivo y vamos avanzando? Eje estatal, ecuación social, y después tal vez forma primordial, maximalismo de masa y estado aparente. Me parece muy bien. Todo un menú zavaletiano ahí. Todo un menú, un diccionario zavaletiano. Exactamente. Que habría que hacer, habría que escribir sería bastante útil un diccionario de conceptos zavaletianos o de Zavaleta. O sea, yo diría en general sobre la suerte de los conceptos de Zavaleta, que es evidente que algunos conceptos se han vuelto lugares comunes, como sociedad abigarrada y abigarramiento, pero lamentablemente en muchos casos esa popularidad de esos conceptos se ha producido al margen de su lugar en la obra de Zavaleta, que no es un lugar fijo. Los conceptos en Zavaleta se mueven, son categorías de análisis. Hay una definición de muchos de ellos, pero esa definición es bastante fluctuante, se desplaza, no es que mantiene la misma definición del mismo concepto en toda su obra. Entonces, aislarlos ya es una forma de falsearlos, yo creo, y además, claro, hay formas de falseamiento que van más allá, como por ejemplo, atribuirle un carácter celebratorio al concepto de abigarramiento. ¿No ve? En Zavaleta es un concepto descriptivo, pero no es ninguna celebración de la diversidad. Al contrario, ¿no? El abigarramiento es una suerte de complejidad que impide la unificación, que para Zavaleta es necesario para que nos emancipemos. O sea, sin unificación no hay emancipación. Momento constitutivo es precisamente uno de esos conceptos que él desarrolla para una sociedad que solo se manifiesta patéticamente, es decir, solo manifiesta lo que es su totalidad, en que esa heterogeneidad, que es una forma de incomunicación también, se comunica a través de la relación entre sujetos, y esa es la intersubjetividad en Zavaleta, y se comunica a partir de el acto de compartir la misma temporalidad, que es la temporalidad de la política en la crisis. Momentos constituidos son momentos históricos que realmente rompen la rutina, que es una rutina desgraciada en muchos casos, de una sociedad, la rompen y fundan algo nuevo, empiezan algo nuevo. Permitirme ahí solo un paréntesis, por Sí. ejemplo, es similar al concepto de hegemonía en Gramsci, ¿no? Es decir, momento de grandes relevos, de creencias universales, y se fundan otras, digamos, es el elemento superestructural de las ideas de un momento constitutivo, que lo hace tan particular a Zavaleta, ¿no? Claro, pero ya cuando da sus ejemplos, hay los ejemplos, el 52 sería el momento constitutivo más importante del siglo XX en la historia boliviana, la revolución, pero la guerra del Chaco, de alguna manera, es el momento constitutivo que prepara ese otro. La guerra civil de 1899. La guerra civil, pero también hay la domesticación de la papa, por ejemplo, sí, el hecho de que cómo se constituyen las sociedades agrarias a partir del hecho de la domesticación de la papa. Ese también es un momento constitutivo. Claro, podría haber momentos constitutivos que los diferencian, ¿no? Ancestrales, estatales, societales, o mezcla. Claro. ¿No? Ahora, uno interesante, el 79. ¿Tú crees realmente que era un momento? Zavaleta habla en varios textos, Las Masas en Noviembre, otros textos, de que sería un momento constitutivo porque sería el fin del Estado del 52 y el fin de la ideología del 52 por una reorganización de las masas, digamos, ¿no? Han pasado de ser tragadas por el pacto militar campesino a ser aliadas del comando obrero y los sectores proletarios, digamos, ¿no? Claro, para eso construye su categoría. Primero, momento constitutivo, grandes crisis nacionales, grandes crisis generales. Pero segundo, esas grandes crisis generales fundan los ejes estatales, digamos, ¿no? Las es ecuaciones un momento sociales. constitutivo en el sentido en que es una articulación hegemónica. O sea, las cosas dejan de funcionar como funcionaban en términos de cómo se construye el poder desde la sociedad.
Y por otro lado, pero sobre todo creo que en el caso de las masas en noviembre, que es uno de sus ensayos más importantes, digamos, quizás el más cerrado en el término, que es un ensayo que logra terminar y corregir, a diferencia de Lo Nacional Popular, que es su libro póstumo. Y pondremos solo en contexto breve, es la resistencia contra el golpe de Natush Bush en 1979, en noviembre, ¿no? Perdón. Claro, que además tiene ese hermoso título, Las masas en noviembre, que en Zavaleta connota una serie de hechos históricos que tienen que ver con crisis sociales en noviembre, crisis cruentas, ¿no? La crisis de noviembre del 79, que es la resistencia obrera, campesina y civil también, que provoca la masacre más grande de nuestra historia. Mueren más de 500 personas en La Paz. En 15 días. En 15 días. Esas masas en noviembre le recuerdan las masas en noviembre del 64, que es cuando cae el gobierno del MNR, y también le recuerdan las masas en noviembre del año 1861, que son las masas de las matanzas de Yáñez, que el historiador Gabriel René Moreno, digamos, hace una crónica de esas matanzas. Entonces hay ese eco de las masas en noviembre. Entonces lo que sucede en el 79 para Zavaleta es que los ejes principales de la articulación hegemónica del Estado del 52, que para él no desaparecen con las dictaduras, o sea, el MNR, Siles Suazo son evidentemente el 52 y la revolución, pero Barrientos también es el 52, y Obando y Torres y Banzer, todos son... Claro. Todo su momento autoritario, dice. Claro, todo es el Estado del 52, no deja de ser el mismo Estado, y la ideología no deja de ser la misma ideología, y ahí se basa, claro, en un famoso texto de Luis H. Antezana sobre el NR, sobre el nacionalismo revolucionario, que para Antezana es un articulador ideológico, ¿no? Que tiene su extremo derecho, su extremo izquierdo, pero sigue siendo lo mismo, digamos. O sea, y permite convivir a Banzer con digamos, el MIR, digamos, para citar un partido que no deja de ser. Entonces, el 79 lo que acaba es eso, ¿no? Acaba y acaba básicamente por el cambio de interpelación. Es decir, el campesinado deja de estar supeditado al Estado del 52. Incluso al ejército, que es el momento más autoritario. Pacto militar campesino. Que esa es una de las cosas que lamenta Zavaleta el 64. Y es lo que le hace pensar, lo que vamos a hablar después, la paradoja señorial, el acento conservador del país, ¿no? Claro, y además porque Zavaleta no es culturalista para nada, y eso es algo que se olvida. Aunque valora mucho las superestructuras, los procesos mitos, políticos. Dice, tienen importancia, pero... No es un culturalista. Pero no es un culturalista. O sea, la creencia en la maldad del lobo, dice, no nos sirve de nada para caracterizar a la clase obrera alemana. Claro. Entonces, la idea de que las creencias son importantes, pero son secundarias para él. Y lo que sucede el 79 es que esta supeditación campesina, que es una supeditación además a su propia cultura, ¿no? El 64, en el golpe del noviembre del 64, el MNR cae y los sectores campesinos no lo apoyan. Y no lo apoyan, dice Zavaleta en su análisis de ese golpe, porque están concentrados en celebrar Todos Santos, como que la cultura les impide la política. Claro. Y el Comando Obrero, el 58, ya había roto el pacto en la tesis de Colquiri con el MNR, desde el 58. Temprano hay una guerra así fuerte, digamos, su principal interlocutor en los debates es el trotskismo. Porque y eso no es casual. No es casual porque el trotskismo es el productor de mucha de la teoría obrera, digamos, de la COP, por un lado. Y por otro, el trotskismo maneja una serie de categorías teóricas con las que debate Zavaleta, aunque es muy crítico en su primer libro, que se llama El asalto porista. Un poco empieza así, dice, ¿no? El martes, una masa de chamarras obreras votó el martes lo que había decidido Guillermo Lora el domingo. Dice, ¿no? O sea, la idea de que es, ¿no? Sí, que es como un doctrinalismo donde lo importante es ganar en el Congreso, que se apruebe tu tesis y una visión que bien a Zavaleta en general le parecen esas clases que no salen de sí mismas, ¿no? Claro, y eso se grupos relaciona, sectarios, digamos.
sectarios y puede que admire, y eso sucede, por ejemplo, cuando habla que vamos a hablar en un momento, me imagino, del maximalismo de masa, que él aplica sobre todo en su libro Lo Nacional Popular en Bolivia a la rebelión de Tupac Katari. Claro. Que son radicales en lo que proponen, pero esa radicalidad es táctica, pero no estratégica, o sea, no plantean un plan o un programa de reforma social realmente. Claro, y además los procesos históricos son muy diferentes en los 30, 40, 50, 60, el papel del trotskismo, el papel del propio Zabaleta, ¿no? Claro. Y el 79 es ese momento en que esa especie de articulación hegemónica del MNR, ¿no? Y del nacionalismo se rompe y de repente los campesinos responden a un llamado de la clase obrera. Claro, hasta que Genaro Flores incluso dirige la COP, siendo catarista, ¿no? Claro. Dirigente de la CSUCB, fundador de la CSUCB. Bueno, para ir redondeando, querido Mauricio, momento constitutivo, está claro, son grandes crisis generales como la del 52, guerra civil. Momentos en que sucede algo que transforma las cosas. Ya no solamente grandes crisis sociales. Claro. Por ejemplo, la guerra del Chaco también, la domesticación de la papa. La domesticación de la papa. Hay muchas formas de momentos constitutivos, ancestrales, estatales, societales. El eje estatal y la ecuación social. Yo te introduciría diciendo que es el eje de la idea de forma primordial, el eje estatal o la ecuación social. Ahora, ¿qué sería eso? Lo que Gramsci llama Estado en el sentido estricto, sociedad civil y sus mediaciones, ¿no? Claro. Ahora parece una abstracción, pero justamente lo que estamos hablando del campesinado te permitía explicar eso. Por eso Zabaleta critica al Althusser, dice, es muy rígido la idea de aparatos ideológicos del Estado. No te permitiría entender cómo el campesinado, estando tragado por el Estado y el ejército, pasó a estar, digamos, al otro polo, aliado a la COP y a los proletarios y a los partidos de izquierda, vamos a decirlo en general, con todo el debate que habría y hay hasta ahora. Entonces, ¿cómo procesas tú esta cuestión, ecuación social, eje estatal y forma primordial? Diciendo solo una última cosa, Mauri, coincidiendo contigo y complementando, o sea, la idea de forma primordial es la idea sustancial para pensar los trechos de autodeterminación, muy gramsciana, ¿no? Entonces vincula eso a la democracia como autodeterminación de masas, que es la idea de Gramsci del autogobierno de las masas, solo más marxizado, digamos, ¿no? Bueno, y esa cadena de razonamientos que llevan desde ecuación social, eje estatal, forma primordial, hasta la autodeterminación de las masas como concepto de democracia, pasando por la forma primordial. No sé si se entiende eso. No, se entiende perfectamente. Bueno, la ecuación el eje estatal es la definición más directa de Zabaleta, es precisamente ese sistema en el que por un lado está el Estado, por otro lado está la sociedad y en el medio hay una serie de formas de mediación. Es decir, en cómo se comunica el Estado con la sociedad, a través de qué instrumentos. Exacto, y a veces corporativa. COB y ejército. No hay partidos. Claro, después tratan de fundar partidos, entonces la mediación es partidaria, pero es muy deficitaria en los países. Esa es una crítica constante de Zabaleta, la pobreza de los partidos, o sea, que para él son necesarios, porque en eso es un marxista ortodoxo, o sea, no hay reforma intelectual moral sin partido. Claro, por eso se mete el 79 al PC también. Claro, y por eso la idea de que el sindicato va a reemplazar al partido, que es una idea que Filemón Escobar, por ejemplo, propugna por un buen tiempo en alguna época. Que venía del POR. Que venía del POR, bueno, esa idea no le parece, digamos, esa no le parece, es necesario el partido. Entonces, cada sociedad, por su forma primordial, las maneras en que se autodetermina, en que no es simplemente determinada por otros factores. Claro. Es el modo de recepción de la imposición externa. La imposición externa, bueno, esas formas particulares son particulares y eso le permite, por ejemplo, cuando discute la guerra del Pacífico, ¿no? Y está comparando Perú, Chile y Bolivia, le permite comparar la ecuación social, ¿no? Las guerras también lo se que llama con también óptimo en esas tres sociedades. Y le permite establecer comparaciones. Y él dice, por ejemplo, esto. Chile no era más rico que Perú y no era más rico que Bolivia, ¿no? Entonces, la idea de que porque eran más ricos triunfaron en la guerra de forma tan decisiva y se prepararon previamente
pero esa misma preparación es una forma de organización social. Claro. Es decir, lo que gana en la Guerra del Pacífico es la ecuación social. Exactamente. O sea, con todos sus problemas, un Estado que es más poderoso que la sociedad, en el caso chileno, ¿no? Que determina sociedad, porque es un Estado que se forma históricamente en la guerra del Arauco, claro, ¿no? para reprimir indios, para eso, Sí, claro, un exterminio de indios, esa es la formación del Estado. Claro, dice, el momento constitutivo de Chile es anterior digamos, la sociedad es modelada alrededor de lógica de ejércitos de frontera que están yendo a exterminar a los mapuches, que están yendo a que le llaman araucanos. Que es una ocupación territorial, además. Entonces, esa ecuación social la chilena es la que triunfa en la guerra. Claro, tenía de ganar, era la Prusia de Latinoamérica. Claro, versus, digamos, formas medio gamonales de organización en el caso peruano, etc. Sí. ¿No ves? Ahora es interesante esta idea, ¿no? Digamos, la idea de óptimo estatal remite a digamos, muy gramsciana de que hay sociedad civil, hay sociedad política en el sentido estricto y Estado, y entonces, cuando el Estado tiene supremacía sobre la sociedad, tienes Chile o Prusia, etcétera, ¿no? Claro. Cuando tienes al revés, tienes, digamos, Argentina en unas épocas, o Bolivia, claro, un maximalismo de masas que ha modelado la sociedad civil, que cancela al Estado todo el tiempo. Claro. Entonces el óptimo sería un Estado que no asfixia tanto a la sociedad y una sociedad civil que no cancela todo el tiempo al Estado, ¿no? Digamos, ese sería el óptimo para que nos entendamos con la gente que dice Zabaleta. Y habla de ecuación, porque lo que está haciendo como una ecuación es relacionando cosas, ¿no? Y esas ecuaciones son valores, unos mayores, otros menores, la sociedad es más grande, el Estado es más grande. O intentan. Que es, en otras palabras, las formas en que los diferentes estratos, grupos, niveles de análisis de una sociedad se relacionan entre sí. Es la forma relacional de una sociedad. Esa es la y es resultado del proceso político, claro, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta, Mauri. Esto derivaría en una cosa muy interesante, que es la idea de que, a ver, si Chile tiene una ecuación social o es estatal en el que la sociedad tiene supremacía, el Estado tiene supremacía sobre la sociedad casi siempre, por eso Zabaleta tiene una frase muy bonita, dice, los chilenos acabaron pagando caro su adhesión al autoritarismo cuando se refiere a Pinochet, ¿no? Claro. Y dice, bueno, un poco ahí la sátira de, en ningún país de Latinoamérica duraría en el escudo por la razón o por la fuerza, ¿no? Es como, claro, wow, es como demasiado autoritario, pero a los chilenos les parece normal, digamos. Entonces, hay una cosa interesante, con eso quería hacerte una pregunta. Yo lo que entiendo en Zabaleta, y tú lo has mencionado, es que, a ver, en Bolivia dice, sobre todo en lo Nacional Popular, su último libro, que es póstumo, pero además incompleto, falta un capítulo entero de la María Barzola se iba a llamar, ¿no? Entonces, nunca lo redacta, bueno. Pero además, digamos, la idea de, el estupor de siglos es una frase de Tamayo, ¿no? Que es extraordinaria. De un poema de Tamayo. De un poema de Tamayo que tú como literato conoces. Bueno, a mí lo que me sobrecogió mucho es esta cuestión clave de, la ecuación social en Bolivia, y me permitió incluso analizar y pensar el golpe del 19, si quieres discutimos si es golpe, si no es golpe, pero yo te planteo mi opinión. Hay una cosa muy interesante, si Bolivia se construye como una sociedad, digamos, donde hay maximalismo de masas y el Estado es cancelado, surge en Katari, Vilca, Belsu, todo, los caciques apoderados, la revolución de 52. Es decir, en Bolivia hay un maximalismo de masas que cancela al Estado permanentemente, por eso la idea también, hay muchos golpes de Estado en esa visión, digamos, superficial. Pero eso es lo que también en parte, no solo la estructura de un déficit de articulación política, que es la idea de abigarrado y de Estado aparente, no solo el Estado aparente es por este déficit de articulación política, digamos, que el Estado no puede articular todo, comunidades, cazadores, recolectores, capitalismo, pequeña propiedad. Entonces, hay un déficit enorme de articulación política que el Estado paga caro, que se llamaría Estado aparente. La pregunta, y después lo vemos después del corte, sería, esa sería una característica también, digamos, la relación maximalismo de masas, Estado aparente, ¿están vinculadas? No solo es un problema estructural, esa es la pregunta
Porque si las masas son maximalistas, lo cancelan al Estado, tienden a cancelarlo. Incluso Zabaleta dice, con un maximalismo de masas tan grande, toda política es difícil, dice, de izquierda, de derecha, de lo que sea, ¿no? Porque las masas lo van a cancelar. Bueno, seguimos después del corte.